Un año más que nos visita el arquitecto Eduardo Rece, gran amigo de la cátedra. Todos los años tiene la paciencia y la generosidad de venir a pasarnos sus conocimientos. Ustedes habrán visto, seguramente leyeron en el flyer que pusimos para la difusión, los antecedentes de Eduardo. A él no le gusta mucho que uno diga todas las cosas que hace, pero me parece que hay un momento donde es bueno decirlo, porque esto hace para que como que te crean más, ¿viste? Entonces, Eduardo es urbanista, en este momento está en el Instituto del Conurbano, tiene que ver con el planeamiento y el diseño urbano de más de 20 ciudades. Cuando uno se pone a leer su currículum encuentra todos estos antecedentes allí. Ha sido funcionario del gobierno nacional, gobierno provincial, municipios en distintas épocas. Allá lejos y hace tiempo estaba en la cátedra de Molina y Media Ramos. La verdad es que el objetivo central de esta clase es tratar de entender Moreno en el contexto mayor del área metropolitana de Buenos Aires, porque cuando uno trabaja en la región metropolitana de Buenos Aires, una parte sustantiva de los procesos socio-urbanístico-ambientales de un municipio metropolitano se explican solo si uno mira la escala metropolitana. Si uno trata de explicar esos procesos en la escala pequeña del municipio o de los límites del municipio hacia adentro, no le encuentra razón, no le encuentra posibilidades de explicación concreta a procesos que son territorial o socioterritorialmente mucho más vastos, mucho más complejos, etc. Por supuesto que a ustedes les va a interesar mucho más la clase que viene con Carolina, que van a tomar cuestiones más específicas, urbanísticas y arquitectónicas del municipio. Pero la idea es que ustedes traten de entender desde su propia formación como estudiantes de arquitectura que cuando uno mira el territorio, mira el conflicto de intervención de distintas escalas. Y lo que en las distintas escalas uno puede descubrir, entender, etcétera, incide sobre la resolución final del proyecto. De lo contrario, más esto les diría a los de proyecto urbano, más específicamente, uno en vez de hacer un proyecto urbano, a los de 4 y 5, mejor dicho, en vez de hacer un proyecto urbano termina siendo un proyecto de arquitectura grande, que no es lo mismo, ¿sí? Que no tiene impacto verdaderamente. Entonces, un poco la intención es esa, es tratar de adentrarlos a ustedes en escalas mayores que explican problemáticas mayores para poder entender en profundidad y en la complejidad real el territorio de Moreno y sus intervenciones durante el año. Entonces, primera cuestión que voy a pasar un poco rápido, pero que quiero que entendamos. Estos mapas lo que están mostrándole a ustedes es básicamente la escala en la que está inmersa la región metropolitana de Buenos Aires en el cono sur de América Latina. ¿Por qué muestro esto primero? Básicamente para que entendamos esta especie de telaraña que ustedes ven acá, con estos puntos negros, supone la configuración o representa la configuración territorial del cono sur de América Latina, que es uno de los distritos más densos y más urbanizados del mundo. ¿Sí? Si ustedes no van a trabajar en un distrito, más allá de que cuando lo miren en relación al resto del área metropolitana de Buenos Aires, Moreno es menos denso que otros distritos, pero cuando lo miran a escala grande, lo mira en la escala de un área, una región que es el sur de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, que es una de las áreas más urbanizadas del mundo. ¿Qué implica vivir, trabajar, hacer un proyecto en una de las áreas más urbanizadas y que trabaja más en red del mundo? Implica entonces que muchos de los proyectos que ustedes se van a proponer hay que mirarlos en la escala mayor de este territorio para ver efectivamente su lógica, su racionalidad. Recién hablábamos de la posibilidad de trabajar en el aeropuerto de Moreno. Uno encuentra la posibilidad de trabajar en el aeropuerto o en la base aérea de Moreno cuando mira esto.
cuando mira que este territorio se enreda, no cuando mira desde acá, que es el vacío total, digamos, que es la Patagonia, que está muy bien que es un vacío, no estoy criticando eso, estoy diciendo de que acá, cuando miramos esto, miramos el centro de una especie, o casi el centro de una especie de medialuna forzada, pero medialuna al fin, entre Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile, de fuertísimas conexiones en términos de pasajeros, de financieros, de cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que es un territorio donde ustedes pueden proponerse una cantidad enorme de cosas porque lo que encuentran ahí es un territorio denso, es un territorio con conexiones, es un territorio con articulaciones, es un territorio que admite, que se banca a proponer cuestiones bien complejas de arquitectura y de urbanismo. Entonces, primera cuestión, esto solo lo pueden ver cuando ven esta escala. No cuando uno se la pasa de largo diciendo, bueno, esta escala a mí no me dice nada. Les dice mucho en términos del lugar donde van a trabajar, de las posibilidades y de las oportunidades que brinda el lugar donde van a trabajar. Esta es la región metropolitana de Buenos Aires, o la foto satelital de la región metropolitana de Buenos Aires. Estamos bajando ahora de escala y nos vamos a quedar en esta escala un rato. Primera cuestión para mirar es que la región metropolitana de Buenos Aires tiene dos lecturas, si ustedes quieren. Una lectura dada por lo que es la ciudad continua, la ciudad aglomerada, que está formada por la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha y 24 municipios que tienen más o menos un radio, que tampoco es exactamente un círculo perfecto, de 33-35 kilómetros cuadrados, kilómetros de radio, discúlpenme, y que tiene unos 4.000 kilómetros cuadrados de superficie y que tiene hoy entre 11 millones y medio y 12 millones de habitantes. ¿Sí? Si estamos hablando entonces de un área metropolitana, aglomerada, que casi ya no distingue área rural, salvo en los bosques como Moreno, y este es un punto en el que vamos a entrar más adelante, con un poquito más de precisión. Decía entonces, son 12 millones de habitantes aglomerados en 4.000 kilómetros cuadrados, que implican estar viviendo en la 10ª área metropolitana del mundo. Si no estamos en cualquier ciudad, además estamos en una megaciudad, en la 10ª megaciudad del mundo, con una cantidad, vuelvo a insistir, de oportunidades muy importante y muy cercana, como vimos en el plano anterior, de otras dos megaciudades, como son San Pablo y Río de Janeiro. Es decir, no es una megaciudad además aislada, por eso mostré el plano anterior, ¿sí? Es una megaciudad, es la 10ª megaciudad del mundo que está muy cercana y muy interrelacionada con otras dos megaciudades mundiales. Esto decía, tiene 24 municipios y más o menos 11 millones y medio de habitantes. Ahora bien, uno podría reconocer como región, esto es lo que se llama área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Es decir, la capital y 24 municipios. Uno podría reconocer además que el cinturón que rodea Buenos Aires a aproximadamente 75-80 kilómetros promedio de radio es también parte de la metropolización y que ese cinturón tiene algunos elementos físicos muy importantes. Al norte, el par Zárate-Campana, que además tiene una infraestructura hiperimportante, que es el puente Zárate-Brazolato, que es la conexión principal justamente con las megaciudades que acabo de comentar brasileñas, así que no es menor. En el norte. En el sur, otra área metropolitana de unas 750.000 habitantes, que es La Plata, Berizo y Ensenada, y pasando en el medio por ciudades importantes como Luján, Cañuelas, San Vicente, etc. ¿Sí? Esta región metropolitana, ¿por qué es región metropolitana? Porque si bien no está conurbada, no está aglomerada físicamente, no hay continuidad urbana entre esta y esta de afuera, sino que hay sectores rurales importantes, aún así la vida, la economía de esas ciudades gira alrededor cotidianamente
de esta ciudad. Es decir, cotidianamente aquí se desplazan cientos de miles de personas, de mercaderías y de activos financieros que viven básicamente de esta aglomeración. Si la aglomeración, o mejor dicho, la región metropolitana de Buenos Aires es entonces una región metropolitana que pasa a ser de la ciudad de Buenos Aires y 24 a la ciudad de Buenos Aires y 42 municipios. De los 11 millones y medio pasan a 13 millones y medio más o menos. Como ven, en población, en superficie le aporta cualquier cantidad, porque estos son 16.000 kilómetros cuadrados, en población le aporta poco porque hay mucho campo aquí. Pero le aporta situaciones enormemente ricas como son todos los puertos de Zárate Campana, el complejo logístico industrial, el complejo portuario también de La Plata, Berisso y Ensenada, el complejo petroquímico de La Plata, Berisso y Ensenada, etc. ¿Por qué es importante mirar esto? Porque en este contexto, veamos dónde está Moreno, está ahí. Perdón, una cosa que me olvidé. Esto que yo dibujé como casi un semicírculo obviamente es una abstracción, pero no tanto, porque casi en el mismo lugar donde está ese punteado pasa una ruta que se está convirtiendo muy lentamente todavía, reconozco, muy lentamente todavía, pero tiende a convertirse en una autopista, que es la ruta provincial 6, que va a unir, ya la vamos a ver después, los puertos de Zárate Campana con el puerto de La Plata, Berisso y Ensenada, por afuera, sin pasar por el centro de la capital. ¿Sí? Es decir, que todo elemento que se vincule cerca de este punto, obviamente tiene unas conexiones regionales con el Mercosur y con el mundo extraordinariamente potentes. Extraordinariamente potentes. Es decir, esto es para incentivarlos a pensar proyectos potentes que este lugar se banca por su localización estratégica. En 1880, cuando el ferrocarril llegó acá, este era un punto completamente aislado del mundo. Hoy, 130 años, 140 años después, está en la mitad de una de las megaciudades más importantes. ¿Sí? Es decir, piénsenlo de esa manera, piénsenlo con esa potencia, con esas oportunidades y con esas posibilidades. Aquí se ubica Moreno. En una situación como ustedes, no sé si alcanzan a ver, yo les quiero decir una cosa, el PowerPoint les va a quedar, así que lo van a poder ver repetidas veces. Es muy útil este PowerPoint además para las noches de insomnio, porque lo miran repetidamente y se van a dormir rápidamente, pero van a poder ver acá que Moreno se ubica justo en un lugar de transición tremendamente complejo, que es la transición urbano-rural de la región metropolitana de Buenos Aires. Entonces, la primera conclusión que estoy tratando de mostrarles a ustedes es que Moreno se ubica en un punto estratégico, en un punto de fuerte vinculación, tanto hacia adentro de la región metropolitana como hacia afuera, ¿sí? No está metido acá adentro, está justo en el medio de esa transición, pero que, segunda conclusión que quiero que miren, además, precisamente por ese tema, es que es un municipio en permanente, en continua transformación. Seguramente Carolina va a entrar mucho más en esto el 24, yo estoy dando un pie para que la atiendan en este punto, ¿sí? Pero es un municipio que está pasando de su condición de ruralidad de hace 30, 20 y pico de años atrás a su condición de urbano puro hoy. Todavía no es totalmente urbano, pero está en un momento tremendo de transformación. Es decir, que todo lo que ustedes piensen en Moreno, piénsenlo en un marco de cambio, de transformación, de modificaciones muy, muy, muy profundas. No es una ciudad estática, es una ciudad que está cambiando completamente su rol metropolitano y su rol urbano. Con lo cual hay que tener la cabeza muy abierta a eso. ¿Sí? No es un lugar donde uno lo pueda pensar con inercia, es un lugar donde uno lo tiene que pensar en un proceso de fuerte cambio, de fuerte transformación. Bueno, yo quería mostrarles a ustedes el proceso de crecimiento de la región metropolitana de Buenos Aires para que ustedes
ustedes vean cómo nuestras ciudades, particularmente la región metropolitana de Buenos Aires, es una ciudad que ha crecido básicamente por extensión, que es un punto que también va a ser vital entender en Moreno, ¿sí? Es decir, hasta dónde, la pregunta central hoy de Moreno es hasta dónde se va a seguir urbanizando, hasta dónde frena la urbanización y se empieza a concentrar en densificación, ¿sí? O hasta dónde sigue ocupando campo. ¿Por qué? Porque la lógica histórica, la lógica tradicional de la región metropolitana de Buenos Aires ha sido justamente la de adicionar permanentemente suelo rural al suelo urbano por extensión, con baja densidad, con bajos niveles de cobertura de infraestructura, etc. ¿Sí? Entonces, estos son algunas, se ve el crecimiento de la mancha. Permanentemente, esto es 1910. 1910 es una fecha importante porque es el momento que la región metropolitana de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires empieza a convertirse en área metropolitana, a metropolizarse. Es más, el primer plan urbanístico, para decirlo de alguna manera, de la ciudad de Buenos Aires del año 1925, que era de un arquitecto llamado Martín Noel, hijo de un chocolatero famoso. Claro, son muy jóvenes, ni se acuerdan de los chocolatines, ¿no? No, pero el arquitecto Martín Noel hizo el primer plano. Ya en 1925 lo que decía en el plan es que la ciudad de Buenos Aires tenía que empezar a mirar el área metropolitana de Buenos Aires. Ya en 1910 empezaban a tener estos centros. Y este centro que ven acá es justamente el de Moreno, ¿sí? Este es el crecimiento de la región metropolitana de Buenos Aires, el proceso, como ustedes pueden ver, de ocupación del suelo rural de la periferia. La región metropolitana de Buenos Aires tiene una característica muy importante para entender su estructura socioterritorial. Primera cuestión importante, desde nuestro punto de vista, tratando de ser sintético, tiene 4 elementos configuradores muy importantes. El primero es un área central, que es la ciudad de Buenos Aires, no el centro de Buenos Aires, sino la ciudad de Buenos Aires, porque toda la ciudad de Buenos Aires es el centro de un área metropolitana, como dije, de casi 12-13 millones de personas. ¿Sí? Sí, la ciudad de Buenos Aires es el área central de toda esta aglomeración. Así como el microcentro es el área central de la ciudad es el centro de esta aglomeración. Entonces hay una ciudad central muy claramente reconocible. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de externalidades, para decirlo, tiene una cantidad de condiciones muy diferentes al resto del área metropolitana. Esas condiciones son tener un transporte completo, incluido subte, que el área metropolitana no tiene, tener una infraestructura completa en redes de servicios, que el resto del área metropolitana no tiene, tener un puerto muy importante, que el resto del área metropolitana no tiene, hay que irse a La Plata o a Sara, para encontrar el próximo puerto. Es decir, tiene una serie de condiciones de centralidad extraordinariamente importante. Segunda cuestión muy importante es que si ustedes miran o alcanzan, yo no sé si se alcanza a ver, porque hoy justamente mi vista no está bien. Como ustedes pueden ver, el área metropolitana de Buenos Aires es como una mano con los dedos abiertos. Cada uno de esos dedos es una vía de ferrocarril. El área metropolitana de Buenos Aires es producto del ferrocarril, antes que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y en cada una de las estaciones del ferrocarril aparece lo que hoy nosotros reconocemos como un municipio y que en ese momento era una estación. San Miguel era una estación de tren, eso es un municipio. Moreno era una estación de tren, eso es un municipio. San Isidro era una estación de tren, hoy es un municipio, etc. Todos los municipios de la región metropolitana, perdón, no todos, algunos por su división última no son tantos, no se reconocen tanto, pero digamos, prácticamente la totalidad de los municipios de la región metropolitana de Buenos Aires son producto
de la relación de una estación ferroviaria, el transbordo de pasajeros y la urbanización alrededor de ese centro. Entonces, la lectura que uno hace urbana, territorial de la región metropolitana de Buenos Aires es la de una ciudad central y un conjunto de subcentros producidos básicamente por la movilización y por la localización de las líneas ferroviarias. O sea, estamos pensando en una ciudad, en la única ciudad de América Latina que tiene un transporte ferroviario de 830 kilómetros de largo. Cuando ustedes suman la línea norte, la Mitre, la Belgrano, el Sarmiento, el Roca, etcétera, en las que posiblemente muchos de ustedes viajen todos los días, cuando suman todas esas líneas suman 830. No hay ninguna ciudad en América Latina que tenga esa capacidad de transporte. Después ustedes me dirán, bueno, pero funcionan como el culo. Ya sé que funciona mal. Eso, ya sé que funciona. Ahora digo, esa infraestructura no está en ningún lugar. En ningún lugar. Esa potencia de la región metropolitana en términos de transporte ferroviario, que es un transporte rápido, barato, etcétera, no está en ninguna otra ciudad. Con lo cual tienen ustedes también hay una potencialidad enorme que esta ciudad tiene y que las otras no tienen. Y que solo se mira en esta escala, ¿no? Entonces decía, ciudad central, ramales de ferrocarril que arman como dientes o como líneas de urbanización, puntos de subcentralidades metropolitanas alrededor de esas estaciones que hoy son todos ellos municipios, ¿sí? Y básicamente un tejido amanzanado que tapiza todo ese suelo. Digo, todo lo que ustedes ven ahí de marrón un poquito más oscuro supone el crecimiento del tapiz de manzanas que distingue con esa regularidad tan característica de la ciudad argentina, la región metropolitana de Buenos Aires. Si ustedes quieren explicar la región metropolitana de Buenos Aires, la explican con esas cuatro cosas. La ciudad central, el sistema ferroviario de transporte, que después, además de ferroviario, se convirtió en vial, porque todas las principales rutas son paralelas a esas vías, ¿sí? La ruta 7, como van a ver en Moreno, o los que ya trabajaron en Moreno ya lo deben haber visto, la vieja ruta 7 y la nueva autopista es paralela a esa línea ferroviaria, ¿sí? Y las subcentralidades y el tapiz manzanero, cuyo gran porcentaje de uso del suelo es residencial, o la gran mayoría, ¿sí? Moreno aparece ahí entonces, de nuevo en la interfase rural-urbana, es decir, en un punto estratégico del momento en el que está con esta región metropolitana creciendo y expandiéndose, ¿no? Muy fuerte hoy en la localidad de al lado, que es Rodríguez, y relativamente fuerte en la otra localidad de la misma línea ferroviaria del Sarmiento, que es Luján. Bueno, esta es la red vial de la región metropolitana de Buenos Aires, ahí está Moreno. Es una red muy extensa que básicamente tiene por día, maneja unos 4 millones de vehículos, para que ustedes se den una idea, de los cuales aproximadamente 1,5 millones de vehículos entran a la capital y salen de la capital por día, ¿sí? Moreno vuelve a ubicarse aquí en esta interfase rural-urbana y lo que ustedes ya empiezan a ver es la predominancia fuerte en los últimos 20 años que le imprimió la construcción del acceso este, que es la autopista de acceso de ese sentido que va de Luján a la capital federal. Bueno, y que ahora se está, dije de Luján que está aquí, en realidad se está continuando unos kilómetros más hasta Mercedes, con lo cual vean la lógica en la cual la región metropolitana sigue creciendo con los tentáculos, ¿no? Un cachito más que le vamos agregando a la autopista, sigue extendiéndose esa continuidad, de la urbanización, cuyas imágenes, como ustedes bien conocen, son estas, son imágenes muy fuertes desde el urbano, muy demandantes, muy atrayentes,
en términos de nuevos usos del suelo. Perdón, quería mostrarles una cosa. Y una cosa muy importante, esta era la vía del ferrocarril, ¿lo ven? Esta es la estación Moreno de la vieja vía del ferrocarril que llega aquí a finales del siglo XIX. Yo dije, el ferrocarril y las estaciones construyen las centralidades metropolitanas. Moreno, San Miguel, San Justo, lo que quieran, ¿sí? Avellaneda, Quilmes, Berazategui, etc. ¿Qué hace la autopista? ¿O qué hacen todas las autopistas? Le crean una centralidad nueva desplazada, que ya no depende del ferrocarril, depende de qué? De la velocidad de acceso vehicular privado, ¿sí? Y que crea un tipo de centralidad muy distinta. Ya no es la vieja centralidad con usos mixtos. Es una centralidad que sí combina algunos usos terciarios, con comercio, etc., pero ya el institucional no está. Ya hay otros, el institucional, digo, ¿dónde está la municipalidad? No está en la autopista, está en la plaza central, y la plaza central, ¿dónde está? Al lado de la estación de ferrocarril, como todas las plazas de la región metropolitana de Buenos Aires. Pero le crea en paralelo, le desplaza el eje de centralidad a un tipo de nueva centralidad distinta, que no tiene las mismas características que la vieja centralidad, ¿sí? Que está formado básicamente por shopping, que está formada básicamente por grandes centros comerciales, hipermercados, etc., grandes plazas de estacionamiento. Es un tipo de centralidad muy diferente. Digo, esto es un tema que va a ser entendido porque esas dos centralidades hoy compiten. Hoy compiten. La autopista le creó una competencia a las viejas áreas de centralidad tradicionales de la región metropolitana de Buenos Aires. Eso pasa en todos los municipios. Digo, la centralidad de la autopista del acceso norte compite con el centro de Vicente López, con el centro de San Isidro, con el centro de San Fernando, etc. Compiten. La centralidad de la autopista sur compite con el centro de Avellaneda, compite con Bernal, etc. No es que se complementan. Son dos construcciones urbanísticas, dos lógicas de localización, de equipamientos de centralidad muy diferentes. En la centralidad tradicional existe la esquina, el bar en la esquina, la plaza, etc. Acá no existe esquina. Existen grandes aparatos, existe otra lógica de ciudad, ¿sí? Completamente distinta. No estoy haciendo, por ahora, después por ahí sí, un juicio de valor. Estoy solo describiendo dos tipos de centralidades diferentes, ¿sí? A mí me parece que la centralidad, bueno, ya que estamos lo digo, me parece que las centralidades de los shopping es una cagada, ¿verdad? No hay ningún tipo de centralidad, ¿sí? Bien, sigamos. Este es el tipo de red de accesos rápidos a la capital federal conformado hasta la década de los 90, perdón, hasta el 2000, discúlpenme, donde ustedes pueden reconocer aquí como primer cinturón de circunvalación a la General Paz, como segundo cinturón de circulación al Camino de Cintura, Ruta Provincial 4, como tercer cinturón de circunvalación a la Ruta Provincial 6, que ya nombré, que va de Zárate y Campana hasta La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Lo reconocen? ¿Se ve? ¿Se entiende? Digo, el plano. Bien. Che, pregunten si no se entiende algo. Bien. Ruta 9, Ruta 8, también autopista, ¿sí? Autopista 7, ¿sí? Ruta 3, autopista 205, Ruta 210, 215, Ruta 1 a La Plata, Ruta 2 a Mar del Plata. Todo autopista, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. Moreno de nuevo está ahí, cruzado entonces por la mitad por la autopista Ruta 7, a Luján y al oeste. Muy bien, ¿qué pasó en los últimos años? Vieron que se borró algo ahí. Se convierte en autopista esta, que es el Camino de Cintura.
con lo cual se refuerza la idea de del segundo eje metropolitano de circunvalación. Digo esto para que ustedes piensen el territorio. Si yo lo dejo así, ustedes piensan el territorio de nuevo como se los mostré, es decir, como una mano con los dedos abiertos, ¿sí? Pero si yo esto lo empiezo a cruzar con circunvalaciones, empiezo a pensar más en red que en un sistema concéntrico al centro de la capital. ¿Me entienden? Entonces, si yo la General Paz, ustedes saben que se amplió, el camino de cintura se amplió y se transformó en autopista o en autovía, el camino del Buen Aire está en proceso de expropiaciones para construir el tercer cinturón metropolitano, y entonces ahora la Ruta 6 deja de ser el tercero para pasar a ser el cuarto. ¿Sí? La construcción de la autopista por ahí. ¿Me siguieron? ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque de nuevo, si ustedes miran dónde está Moreno, Moreno es completamente pericentral a la nueva autopista Juan Perón, continuación del camino del Buen Aire. El camino del Buen Aire hoy va desde el exceso norte de San Fernando es esta línea que ustedes ven acá, ¿me disculpan? ¿Se ve ahí? Va desde San Fernando hasta la autopista del oeste. La nueva autopista que va hasta el puerto de La Plata, Berisso y Ensenada, le pasa exactamente por al lado al borde de Moreno, con lo cual refuerza su posicionamiento estratégico en una de las circunvalaciones más importantes que va a tener la región metropolitana de Buenos Aires. Es decir, refuerza la posibilidad de que esta circunvalación, al igual que la Ruta 6, pero esta más interna, más cerca de la ciudad, cruza la 9, la 8, la 7, la 3, la 205, la 215-10, la 2 y la 1. O sea que si yo me voy ahora por acá, cruzo todas las autopistas de salida de Buenos Aires al Mercosur o al resto del país. Y Moreno se ubica en ese punto justo lindero, adyacente a esa vía nueva de circulación. ¿Se entiende por qué es posible entonces más aún pensar en Moreno como un municipio de una gran potencialidad en los próximos años? Si yo le quito esto, ahí aparece solo con la posibilidad de vincularse en este sentido. Si yo le agrego esto, empiezo a hacer más real la posibilidad de venir hasta Zárate Campana, la posibilidad de venir a La Plata, Berisso y Ensenada, la posibilidad de salir por cualquiera de las rutas que van al resto del país y al Mercosur, etc. ¿Sí? Por afuera de la capital, es decir, sin tener que pasar por el centro, con semáforos, etc. Básicamente una autovía. Bien. Yo les traje aquí entonces un pequeño detalle de esa ubicación. A ver si me siguen. Esta es la autopista del oeste. ¿Sí? Como dije, el camino del Buen Aire viene acá y muere acá hoy. ¿Sí? La autopista Perón se va a poner paralela al río Reconquista, pegada al río Reconquista, es decir, pegada al límite de Moreno, del lado de Merlo, porque el río Reconquista es el límite. Acá es Moreno y acá es Merlo. La autopista va a estar pegada al río del lado de Merlo, pero absolutamente lindera y con bajadas en Moreno. Digo, pensándolo un poco egoístamente, es fenómeno, porque jode a los de Merlo y me beneficia a los de Moreno. Digo, pero bueno, para no pensarlo tan egoístamente, lo que digo es, hasta que llega un punto aquí en el que empieza a circunvalar Buenos Aires. ¿Lo ven acá? Viene hasta acá, ahí gira para venir a La Plata. Esa curva es esta curva. ¿Se ubica? Bien.
Quiere decir de que esta autopista, y les puse acá, importantísimo, estación Paso del Rey, centro de Moreno. Estoy a nada de la autopista, a nada. ¿Sí? Y obviamente aquí tienen ustedes ¿cómo se llama? La autopista, el accesorio. La autopista. La universidad. Sí, claro, la Universidad de Moreno, exactamente. Entonces por eso les puse este detalle acá, mírenlo. Yo digo, tengo el plano en AutoCAD de esto, si les sirve. Digo, acá lo pueden mirar, pero porque esta traza roja es una traza de ingenieros porque marcan los deslindes de las expropiaciones. Por eso está, bueno, iba a decir torpemente dibujada por ingenieros, pero es feo eso. Está dibujado rigurosamente como un análisis para proceder a las expropiaciones. Por eso tiene esta forma. Cada uno de estos guiones que están acá son rublos de bajada. ¿Sí? Bien. Sigo. La red ferroviaria es un elemento fundamental para pensar Moreno. ¿Por qué? Bueno, ya lo dije, estamos hablando de una red ferroviaria enorme de 830 kilómetros que todavía tiene que funcionar mucho mejor, por supuesto, y mucho más la línea Sarmiento, que lamentablemente ha tenido tanto desprestigio a partir de los últimos accidentes, etcétera, etcétera. Pero aún, a pesar de eso, Moreno es un lugar clave porque ahí termina hasta ahora el sistema eléctrico. Es decir, que el caso de Moreno es un caso singular. Hasta la estación Moreno ustedes tienen tren eléctrico a Buenos Aires. Las otras estaciones que están adentro del partido de Moreno, La Reja, Álvarez, etc., tienen un tren cada un par de horas diésel que hace Moreno-Luján. ¿Me siguen? O sea que ustedes tienen eléctrico hasta aquí. En Merlo además tienen la conexión paralela a la ruta 200 que va hacia el interior provincial, pero ustedes tienen hasta este punto eléctrico y hasta este punto diésel. Con lo cual el centro de Moreno se convierte en un punto álgido, porque obviamente todo el mundo va ahí para poder tomar el tren eléctrico y no tener que esperar el transbordo al diésel. ¿Sí? Y hay mucha gente que toma el colectivo hasta Moreno para no tener que hacer el transbordo en trenes, que es lento, etc. Y el centro de Moreno se convierte en un elemento central, que además va a estar potenciado muy a futuro, pero yo no le perdería tampoco de vista. Estoy tratando de, vuelvo a insistir, provocarlos a ustedes a pensar en el futuro de este municipio, que como dije, va a tener, no en el corto plazo, pero en el mediano plazo, una autopista que le pasa lindera, y en el mediano plazo también, o en el largo plazo, la continuación del túnel, del ferrocarril en tunelera, ¿sí? Que va a evitar, eléctrico, que va a evitar todos los cruces ferroviarios desde Once hasta el centro de Moreno. Sí, son dos enormes proyectos que le van a cambiar completamente la cara a este municipio, completamente. Y por lo tanto, si estamos en un municipio que presenta hoy, evidencia hoy, grandes cambios sociales y urbanísticos, con estas dos obras, que vuelvo a insistir, no van a ser mañana, pero que van despacito en marcha, bueno, vamos a tener un municipio con unas fuertísimas transformaciones, sobre todo vinculadas a la posibilidad de densificación, porque las dos obras de las que estoy hablando son dos obras de accesibilidad, de transporte, de movilidad, que es el elemento básico para promover la densificación de un área. ¿Se entiende esto? Yo no estoy hablando solamente de proyectos, son proyectos muy importantes los de movilidad por el impacto en el territorio que tienen. Bueno, esta es la red de colectivos de la región metropolitana de Buenos Aires. Como ven, ustedes ven los colectivos, sí, se juntan todos acá a 30 cuadras, digamos.
Esto es un tentáculo de pulpo muy impresionante, cuyo epicentro, digamos, está en la ciudad de Buenos Aires en general, ¿no? Estamos hablando de casi 25.000 kilómetros de red de colectivos. Bueno, nada, el trasfondo de esto es la cuadrícula española llevada con distintas orientaciones, pero llevada al máximo en sus potencialidades. Cuadrícula que, para los que recuerdan este dibujo de Le Corbusier, la cuadrícula de Buenos Aires era el espanto más grande que él había conocido en toda su vida como ciudad. No crean en eso, la cuadrícula tiene una enorme potencialidad justamente para homogeneizar la heterogeneidad de situaciones tipológicas que ustedes pueden pensar. Esa es la gran importancia de la cuadrícula, que le permite pensar miles de situaciones tipológicas, una enorme cantidad, una heterogénea cantidad de situaciones tipológicas en una matriz que es homogénea. Por eso en el Instituto del Conurbano, ahí en General Sarmiento, solemos decir que lo que distingue a la ciudad de Buenos Aires es que es homogéneamente heterogénea. Esa es su característica básica como ciudad. Heterogénea funcionalmente, heterogénea tipológicamente, heterogénea socialmente. ¿Sí? Esto es bien importante. Esta es la matriz generadora, la matriz genética de esta ciudad, que reconoce un área central en Buenos Aires de altísima densidad. Cuando digo altísima densidad, estamos hablando de densidades de entre 15 y 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Piensen ustedes que Moreno tiene 2.600, 2.800 habitantes por kilómetro cuadrado. Acá estamos hablando de 10 veces esa densidad, que luego pasa por los barrios de densidad alta, densidad media, que luego pasa por los barrios de densidad baja, baja media, etcétera, cada vez que me voy yendo a la periferia, ¿sí? Que esos barrios de baja, baja media densidad, de pronto tienen abruptas áreas de densidad, que son las áreas centrales que les mostré, que coinciden con las estaciones del ferrocarril. Donde hay una estación del ferrocarril, aparece de nuevo como una situación de carpa, una subida de la densidad y un cambio tipológico en las soluciones urbanísticas y arquitectónicas, para que cuando uno se va un poco más afuera, esa densidad vuelve a bajar y ya esta ciudad vuelve a ser más incompleta. Más incompleta quiere decir una ciudad muy autogestionada, a la cual muy probablemente le falte el pavimento, le falten algunas infraestructuras, y así sucesivamente, hasta que me voy a la periferia y me encuentro con un borde rural urbano de este tipo. No sé si pudieron percibir que en esta especie de viaje que intenté hacer del centro de Buenos Aires, del propio Obelisco como lugar simbólico, digamos, hasta la periferia más extrema de Buenos Aires, ustedes encuentran una variedad muy grande de realidades. Esta es una realidad más propia del borde de Moreno, esta es una tipología más propia de la gran mayoría de los barrios de Moreno. Y este es el centro de Moreno, que no tiene una gran altura, pero que sí tiene una gran ocupación del suelo. Este es el área central, la plaza central, la estación del ferrocarril, el centro de transbordo, etcétera, que seguramente, no sé si ya fueron al municipio, deben haber conocido, y si no, lo conocerán en los próximos días. Es un área fuertemente ocupada, un área, por supuesto, que es el área fundacional del municipio, siempre con la matriz cuadrada. La alteración de este paralelepípedo un poco raro de la estación era porque en realidad acá originalmente había unas áreas de manejo de arreglo de locomotoras, pero bueno, que desaparecieron, por supuesto, digamos. Esta es el área central. Desde el punto de vista topográfico, es importante ver que no está, bueno, estas son las cuencas, perdón, esto es Moreno, no nos vamos a encontrar con un área
muy castigada por las inundaciones porque está en la cuenca alta del río Reconquista, lo cual no quiere decir que los afluentes y que las áreas linderas a los afluentes del Reconquista no se inunden. Hay que ser cuidadosos con este punto. Estamos en un punto de intersección rural-urbana y hay gran facilidad de inundación. Es cierto, no es Tigre, que como ustedes ven está todo oscuro bajo la cota de inundación. Cuando uno mira acá, hasta ve inclusive algunos sectores bien altos. De cualquier manera, si van a trabajar en las zonas linderas, a los arroyos y a los afluentes, hay que tener mucho cuidado con el riesgo de inundación. Ustedes no pueden pensar la región metropolitana de Buenos Aires si no es como un enorme plano que no tiene prácticamente pendiente. No tiene prácticamente pendiente. ¿Sí? Acá ustedes tienen 80 kilómetros de longitud y la diferencia en altura no pasa los 10-15 metros. Pónganlo en 80 kilómetros y no logran ver la pendiente. ¿Sí? No logran ver la pendiente. Quiere decir que es una llanura muy lábil. Hay que ser muy cuidadoso. Y creo que justo ahora, a un año de las inundaciones en la capital federal, a un año de los 200 y pico de muertos en La Plata, creo que no hace falta repetirle a un estudiante de arquitectura que este es un tema jodido, que es un tema que hay que darle bola. Que no se puede construir de cualquier manera en la llanura. Toda la región metropolitana de Buenos Aires es inundable. El problema que tenía Mendoza y que después tuvo Garay para poner el fuerte de la ciudad de Buenos Aires es donde carajo lo ponía, porque se le inundaban por todos lados. Lo puso donde ahora está la Plaza de Mayo, porque todos recordarán que apenas uno pasa la Plaza de Mayo viene la barranca. ¿Sí? La barranca donde está la Casa Rosada, porque el río estaba ahí abajo y era el único lugar donde no se inundaba. Todo lo demás se inunda. Lo que pasa es que nosotros hacemos de cuenta de que no pasa nada, pero no podemos hacer de cuenta que no pasa nada. ¿Sí? Es un tema delicado en la región metropolitana de Buenos Aires. Es un tema delicado para hacer arquitectura y urbanismo en la región metropolitana de Buenos Aires, aun cuando, insisto, no es este peor lugar. No es este peor lugar. Para que ustedes se den cuenta, esta es la cuenca del Riachuelo, esta es la cuenca del Reconquista, esta es la cuenca del Luján. Las zonas verdes son las de mayor riesgo de inundabilidad. Las más amarillitas son inundables, pero con menos riesgo. Las más marroncitas casi no se inundan. Con lo cual acá estamos en una situación de mucha labilidad, de mucho riesgo en el borde mismo de los arroyos y de los ríos, de un poco de menor riesgo en su entorno, y acá afuera ya casi diría que estamos muy bien. Pero es apenas un pequeño porcentaje del municipio. Bueno, acá están las cuencas que les dije: el Riachuelo, 2000 y pico de kilómetros cuadrados, el Reconquista, casi la misma superficie, casi 3 millones de afectados por la cuenca del Reconquista, el Luján. A ver, piensen un poquito en el área metropolitana de Buenos Aires. Todas las cuencas son perpendiculares al río de la Plata. Todos los arroyos y todos los ríos de la región pampeana son todos perpendiculares, todos desaguan en el río de la Plata. ¿Sí? Entonces, todas las cuencas que ustedes van a ver tienen este sentido. Las pequeñas de aquí, las grandes como el Riachuelo, como el Reconquista, como el Luján, etc., pero son todos en este sentido. ¿Sí? Ahí está Moreno. Bueno, ahí está la interfase entre la cuenca del Reconquista y la cuenca del Río de la Plata. Las cuenquitas que quedan acá son las que suelen inundar a la capital, ¿no? El Vega, que está acá, el Medrano. Ustedes ni los alcanzan a ver porque ya la urbanización los tapó, les pasó por encima. Pero todo por aquí abajo pasa una enorme cantidad de pequeños arroyos, que todos desaguan, como ven, en este sentido acá en el Río de la Plata. Estas cuencas son más chiquitas. Nosotros ahora en la facultad estamos por acá.
pero estas dos son muy grandes junto con la de Luján. Otra característica muy importante en la que también interviene Moreno: las cuencas hídricas de la región metropolitana de Buenos Aires están completamente correlacionadas con los grandes espacios verdes recreativos abiertos de la región. ¿Se entiende? Si cuando estoy hablando de grandes espacios verdes, de grandes parques metropolitanos, todos ellos están vinculados a alguna cuenca hídrica. Ustedes entenderán por qué. Son grandes, son abiertos, no están ocupadas precisamente porque se inundan. Por eso están al lado del río. Y entonces, como no se pudieron urbanizar porque se inundan, gracias a Dios se salvaron. Básicamente. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de todo el borde costero del Río de la Plata, estoy hablando del Parque Pereira Iraola, estoy hablando del proyecto urbano más grande y más importante de este país, que es Ezeiza, los bosques de Ezeiza, 6.800 hectáreas expropiadas para construir un aeropuerto, una autopista que vincula ese aeropuerto con la ciudad de Buenos Aires, que es la Richeri, ¿me siguen, no? Y 2.500 hectáreas de bosque implantado, más la ciudad Evita, el barrio de Aeronavegante, el barrio 1, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque este fue un proyecto urbano. Fue un proyecto urbano hecho ex profeso, para que ustedes piensen la dimensión metropolitana de un proyecto urbano. Acá se instaló el aeropuerto. El resto se hizo un enorme bosque, que son los bosques de Ezeiza, donde hace unos años le dieron, a mi criterio, de manera horrible, el predio a la AFA, ¿sí? Porque no hay por qué privatizar la tierra de todos. La AFA tiene la suficiente plata para haber comprado en otro lugar. Quiero decir, este bosque aquí es fundamental porque cuando llueve mucho acá, el agua baja. Si este bosque no estuviera, la ciudad de Buenos Aires se la lleva puesto el agua. El bosque se hace de palangana, estoy hablando de 2.500 hectáreas, no estoy hablando de Loma Sanitana. 2.500 hectáreas de bosque hacen que el agua se frene ahí, se embalse, se inunde y por lo tanto proteja sin una gota de cemento, solo con calidad proyectual, con árboles y con espacio abierto, proteja la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué me detengo un minuto en Ezeiza? Porque el otro proyecto parecido, aunque ya con cemento, es el dique Rollero de Moreno. ¿Cuál es la lógica? ¿Lo fueron a ver el dique o lo van a ir a ver? ¿El lago? ¿Sí? ¿Lo fueron? Sí. Bueno, bien. Esto sigue la misma lógica. ¿Cuál es? Contener el agua aguas arriba. ¿Se entiende? Si cuando vayan a ver el dique y el lago, ese lago sirve para que cuando llueve acá arriba de la cuenca y el agua empieza a bajar, algo la retenga acá y no invada esto. ¿Sí? Lo único que ya eso fue la década del 60, en la década del 60 la lógica ingenieril se había impuesto sobre la ecológica y entonces en vez de hacer una gran palangana con árboles hicieron un muro de hormigón como ustedes van a poder ver. Digo, más allá de la crítica, esto hoy con el Parque Los Robles es un área de tremenda importancia que cumple la misma función que los bosques de Ezeiza para el riachuelo, lo cumple acá el dique Rollero para la cuenca del Reconquista. ¿Sí? Punto fundamental, importantísimo por supuesto que los otros también, esto es con el riachuelo, esto es Campo de Mayo, que también es un área abierta de 5.000 hectáreas en este punto al lado del Reconquista, como de nuevo, todos los grandes espacios verdes
de la región metropolitana de Buenos Aires son espacios linderos a las cuencas de inundación. El lugar es mismo, digamos, en ese sentido, la reserva ecológica, Ezeiza, este es el bosque de Ezeiza, implantado, después lo vería con mejor luz. Este es el borde del Río de la Plata, estos son estos filmes. Y esto es el dique Rollero, creo que esta foto para ustedes debe sonar muy familiar. Este es el dique, estos son los robles. Los Robles es una urbanización quebrada, fracasada. Era un señor que quería urbanizar, hacer un loteo. Sí, quiso hacer un loteo y le fracasó y empezaron a crecer los robles, con lo cual con los años se convirtió en un parque extraordinario, así que al principio se la quedó, con muy buen tino. Pero entre el parque y el lago, ustedes se imaginarán la potencia que tienen esto. Estoy seguro que la cátedra ya debe haber trabajado aquí, por eso. Pero para los nuevos, digo, hacer ver que este es un punto metropolitano de tremenda relevancia, ¿no? Por supuesto que la relación río, o cuencas hídricas, inundación, grandes espacios inundables vacantes, tiene otra correlación. ¿Cuáles son? ¿Cuál es? Digo, perdón. Las villas y los asentamientos. Porque la otra cosa para lo cual quedó esos espacios vacíos inundables es para que lamentablemente los pobres fueran el único lugar de asentamiento que tuvieran. Si ustedes miran donde se localiza no totalidad, pero una muy buena parte, la casi totalidad de las villas y asentamientos, yo les traje un plano acá, se van a localizar en los ejes hídricos de mayor labilidad e inundación de la región metropolitana de Buenos Aires, porque eran los espacios vacíos que quedaban y que el mercado inmobiliario no ocupó, y por lo tanto los únicos que la pudieron ocupar lamentablemente como única opción de vida han sido los sectores populares, ¿sí? Van a ver entonces una enorme correlación entre cuenca hídrica y villas y asentamientos en la región metropolitana. Este es un plano que le faltaría algún toquecito porque es del 2008, pero bueno, digo. Bueno, nada, algunas cosas para ir cerrando. Moreno es obviamente uno de los municipios que en la región metropolitana de Buenos Aires tiene menor densidad, como dije, 2.600, 2.800 habitantes por kilómetro cuadrado, precisamente es uno de los de menor densidad y obviamente es uno de los de mayor crecimiento interanual. Seguramente Carolina se los va a explicar el 24, atiendan bien este tema. Entre la década del 70 y hoy creció el 300%, ¿sí? Cuando el país en la misma época creció el 70%. ¿Se entiende? Se creció 200 y pico de veces más que el promedio del país. Se tiene una altísima tasa de crecimiento poblacional. Es cierto, cada vez es menor, porque obviamente cuanto más ocupado está, menor es la tasa de crecimiento, pero todavía es muy alta. Aunque sea menor que en el periodo censal anterior, todavía es muy alta, todavía es muy importante. ¿Sí? Bueno, y por supuesto es uno de los municipios que tiene la mayor cantidad, como su color aquí lo indica, la mayor cantidad de población joven, porque son residentes, en general jóvenes, en edad fértil, matrimonios, hogares, jóvenes en edad fértil, y por lo tanto entonces la tasa de crecimiento es todavía muy importante, la tasa vegetativa es todavía muy importante en el municipio, y con un enorme porcentaje, como ustedes, bueno, después léanlo aquí, casi el 30 y pico % de la población es población menor a la edad de ustedes, ¿sí? Bueno, esta es un poco la lógica de crecimiento en la región metropolitana. Ustedes tienen que entender de que la región metropolitana tiene una lógica de desarrollo, una lógica de crecimiento, que operó y que opera todavía de manera relativamente homogénea en toda la región.
que básicamente reconoce un primer momento de ocupación del suelo rural. Esto es un modelo explicativo de un arquitecto argentino muy importante en la década del 80, Jorge Enrique Ardoy, que todavía está vigente. Un momento de expansión, que es el primer momento de ocupación del suelo rural, del suelo urbano. Un segundo momento largo, muy largo, que caracteriza a los barrios del conurbano, que es de autogestión, de autoconstrucción. Es decir, una vez que se colonizó ese suelo rural, empiezan una cantidad de años, de generaciones, 3 o 4 generaciones por lo menos, en la cual aparece primero el cordón cuneta, después la red de agua, después la placita, ese proceso muy lento, penoso diría yo, de autogestión, de autoconstrucción, es una característica esencial para entender la noción de progresividad. De progresividad del área metropolitana. Es una autoconstrucción progresiva en términos urbanos, muy importante, donde aparecen actores relevantes. Si ustedes van a trabajar en los barrios, hay un actor que hace de sindicato, de sindicalista urbano, que es la Junta Vecinal, la Sociedad de Fomento. ¿Qué es la Sociedad de Fomento? El tipo que hace el reclamo al gobierno porque no tienen agua, porque no tienen... hace de sindicalismo urbano, digamos. Ese rol, esos señores, esa institución es una institución importantísima en la región metropolitana de Buenos Aires, la Junta Vecinal, la Sociedad de Fomento, etc. Y por último, los puntos de densificación, como el centro de Moreno, como la Ruta 23, Sabana Verde, etc., donde el momento de densificación es un momento un poquito distinto a los otros dos, porque es un momento de fuerte sustitución, es sustitutivo. ¿Qué quiere decir sustitutivo? Quiere decir que donde había una casita ahora hay un edificio de 10 pisos. Donde había una residencia ahora hay comercio, hay una clínica, hay terciario, oficina, consultorios, etc. Donde antes había familias tradicionales, ahora hay matrimonios jóvenes en esos departamentos, ¿sí? Así que los puntos o las avenidas de densificación son momentos del proceso urbano fuertemente sustitutivos de lo anterior, ¿sí? Muy importante tener en cuenta dónde van a laburar ustedes. Yo lo digo esto porque ustedes no pueden pensar con la misma cabeza si van a hacer un proyecto acá, si van a hacer un proyecto acá o si van a hacer un proyecto acá. Los 3 momentos son muy diferentes, tienen actores diferentes, tienen formas de valorización de suelo diferentes, por lo tanto las lógicas con las cuales va a desarrollarse ese sector van a ser diferentes. No pueden pensar de la misma manera, vuelvo a insistir, de acuerdo a dónde están laburando o a dónde van a laburar. Bueno, esta es una imagen para ver el crecimiento de la región metropolitana de Buenos Aires. Los puntitos azules son básicamente las manzanas sobre la foto satelital, las manzanas que están construidas, y esta es la nueva foto. Es decir, miren lo que ha crecido la región metropolitana de Buenos Aires. Es un crecimiento muy fuerte, bajo la lógica. Este es un trabajo maravilloso de una alumna que dibujó las 100 ciudades bonaerenses. Son todas iguales, exactamente todas iguales. No importa el tamaño, esto es La Plata, esto es Juárez, son todas las ciudades bonaerenses, todas dibujaditas a la misma escala y todas estudiadas a la misma escala para los que le interese la conformación de la ciudad pampeana, de la ciudad argentina. Este es un muy buen trabajo, digamos, con una calidad más expresiva y de dibujo que a mí me gusta, me parece muy pedagógica en términos de la lógica de crecimiento de nuestra ciudad, ¿no? Guiada un poco por patrones relativamente similares, que es la manzana cuadrada, las avenidas interiores, la avenida de circunvalación, muy importante. Bueno, nada, eso, para que vean un poco que el patrón homogeneizador, digamos, en la ciudad pampeana ha sido realmente muy expresivo y extensivo, con una lógica, como ustedes ven, muy homogénea en planta y muy heterogénea en volumetría, en morfología. ¿Sí?
Digo, eso es importante, claro, porque en general, digo, a mí me gusta comparar esto a algunas, o por lo menos me gusta decirlo en términos de algunas comparaciones que me parecen míticas y falsas con la ciudad europea. La ciudad europea es completamente irregular en planta y completamente homogénea en morfología. Y nuestra ciudad es completamente regular en planta y completamente irregular en morfología. O sea, es exactamente otra producción de ciudad. Completamente distinta. Completamente distinta. Con patrones muy diferentes. ¿Sí? ¿Por qué es eso así? Porque obviamente este patrón cuadricular orientó el crecimiento de la ciudad, mientras que lo que pasó adentro de cada uno de estos lotes fue autoconstruido. Cada uno hizo lo que pudo. Y por lo tanto es altamente heterogéneo lo que pasa ahí adentro. Es también heterogéneo, altamente heterogéneo la composición de la ciudad argentina. Esto no lo van a encontrar con facilidad en el resto de las ciudades de América Latina. La ciudad argentina se distingue también por esta heterogeneidad social. Esta foto puede ser de cualquier parte, esto es muy cerca de Moreno, no es Moreno, pero es muy cerca de Moreno. Pero podría ser una foto de cualquier ciudad de la Argentina donde ustedes se encuentran a los sectores medios, a las clases medias, en sus lotes, provistos por el mercado, por el loteo del mercado, tradicionales, las clases altas en sus grandes terrenos, ¿sí? La intervención estatal a través del conjunto habitacional y la villa como expresión de la necesidad. ¿Sí? Todo en 400 metros a la redonda. Digo, fuertemente heterogéneo también en eso. Y en todo caso eso puede ser visto, o yo por lo menos lo interpreto, ojalá tengamos la posibilidad algún día de discutirlo, como una gran virtud de la ciudad argentina, que antes y a pesar de los 90, todavía sigue siendo una ciudad que integra distintas clases sociales de manera muy cercana, muy franca, etc. En el resto, salvo la ciudad uruguaya, que es más heterogénea que la nuestra todavía, y más democrática, diría yo, salvo la ciudad uruguaya, el resto de América Latina es mucho más homogéneo y mucho más segregador. La ciudad argentina es mucho más integrador, ¿no? En este sentido. Ahora está el tema de los... No, a pesar de los 90, a pesar de los country, quise decir, ¿no? Digo, aún a pesar de los country, a pesar de la expulsión en la periferia, una ciudad, por supuesto. No, pero aún así, esta foto es muy actual en la región metropolitana de Buenos Aires. Sacarle el jugo a esto, integrando a estos a la ciudad, etcétera, etcétera, es parte del desafío que tenemos como arquitectos. Es parte del desafío que seguro ustedes se van a plantear en alguno de sus ejercicios. ¿Sí? ¿Por qué? Por la facilidad que da la posibilidad de que todo esto pase en nada, 500 metros a la redonda o 600 metros a la redonda. Bueno, la lógica con la cual se produjo esta cuestión fueron una serie de patrones y una preeminencia, por otro lado, del loteo tradicional, que no es una cuestión nueva, como ustedes ven en estos carteles de principios del siglo XX, donde el loteo tradicional, el loteo popular, etcétera, fue el mecanismo básicamente para construir la ciudad de Buenos Aires, la región metropolitana de Buenos Aires, en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. ¿Qué es lo que le suma al Gran Buenos Aires a la imagen anterior? El tren, ¿se acuerdan que les dije? Digo, el tren, el colectivo, la accesibilidad, vivir lejos del centro de Buenos Aires implica que si hay una condición fundamental es la posibilidad de acceder fácilmente al transporte público. Digo, si no accedes fácilmente al transporte público, el Gran Buenos Aires es casi una cárcel. En cambio, obviamente, el gran argumento urbanizador de la región metropolitana de Buenos Aires, mucho más que en la capital federal, a pesar de que el señor Cati dibujaba la estación de Palermo, dicho sea de paso, saben lo que es tener ahora 62 lotes en la avenida Santa Fe, ¿no? Es el colectivo, el tipo que te vendía un lote no te mostraba el lote,
Te mostraba el tren, te mostraba el colectivo, te mostraba cómo te ibas a comunicar. Eso es, mal que nos pese, una gran enseñanza para los que hacemos urbanismo y arquitectura. Es decir, no se puede pensar la casita sin el transporte, sin los equipamientos, etc. El flaco que te vendía un lote en la década del 40 ya te lo estaba poniendo, ya estaba pensando en eso. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que vincular estas cuestiones que estamos haciendo a estas cuestiones básicas, de las cuales yo soy muy crítico, no es que adore los loteos del área metropolitana de Buenos Aires, pero digo, fíjense cómo estos tipos pensaban en esto y nosotros hemos perdido a veces la dimensión de la relación entre lo que proyectamos, lo que diseñamos y las externalidades de lo que proyectamos o diseñamos, ¿sí? Como el transporte. Usaba la infraestructura de servicios que ponía el Estado. Sí, claro, por supuesto. No, después todo lo demás es un horror. Todo lo demás es un horror. Bueno, nada, este es el cruce entre vías ferroviarias y necesidades básicas insatisfechas. Quiero mostrarles que por donde cruza el tren viven los ricos, por donde no cruza el tren viven los pobres. O sea, el mercado inmobiliario lo que hace en todos lados es expulsar a los pobres a los lugares justamente que no tienen. Fíjense la coincidencia espacial de las cosas, ¿no? Vuelvo a insistir. Estos son los de más NBI, casi iguales en el área, las casas con peor calidad de materiales, casi idéntico el hacinamiento, casi idéntico la tenencia de la tierra, la dificultad para tener tierra, casi idéntico las casas B, casi idéntico a los que tienen déficit de agua, que son los más oscuros, o déficit de cloaca, que son los más oscuros, casi en plano no cambia. Eso lo que les está mostrando es que la acción del mercado inmobiliario sobre el territorio, por los mismos, a través de los mismos mecanismos, expulsa a los pobres de los lugares mejores servidos permanentemente. Cierto. Entonces, a partir de todo lo que dije, yo tengo la posibilidad de ver Moreno. ¿Cómo? Que está aquí, ¿lo ubica? Como un municipio integrante del segundo cordón de los municipios de crecimiento rápido del área metropolitana. Es decir, esta característica la comparte con todos los municipios de la segunda corona periféricos de la región metropolitana. Son municipios de relativa baja densidad, alta tasa de crecimiento, bajo nivel de cobertura de las infraestructuras, servicios, etcétera, etcétera. Comparten más o menos, quiere decir una generalización un poco grosera, pero después ustedes lo estudiarán mejor, de todos estos municipios a los que Moreno pertenece. Y ahora va a pertenecer más aún, porque por acá pasa esa autopista que les hablé, ¿no? La Perón, que los va a unir a todos. Puedo verlo desde ahí, metropolitanamente. O puedo verlo como un municipio que está en el final de la cuenca media y en el inicio de la cuenca alta del río Reconquista. Ese límite que estoy poniendo entre la cuenca media urbanizada, que es esta de acá arriba, y la cuenca alta rural, es el dique Rollero, que ustedes van a ver. Digo, de ahí para atrás es rural, absolutamente rural. De acá para arriba es urbano, y a medida que me voy acercando al río La Plata, cada vez más densamente urbano. ¿Sí? Entonces, por eso puedo verlo, como dije, como parte de la segunda corona, como final de la cuenca media y límite con la cuenca alta, porque el Reconquista es un elemento estructurador importantísimo del municipio. Y también puedo verlo como el municipio más importante de la segunda corona, porque ahí termina el ferrocarril eléctrico, del eje de crecimiento oeste. ¿Lo ven? Buenos Aires, Luján. Un municipio importantísimo, el más importante de este eje. A ver, ¿quién conoce la área metropolitana de Buenos Aires? ¿Cuál es la ciudad más importante, el municipio más importante de ese eje? Afuera de capital, ¿verdad?
¿Nadie es de Morón acá? ¿Eh? No. Veo que tampoco conozco. Es Morón, que por supuesto tiene una estación ferroviaria y un área central por la que pasan 300.000 personas por día. No estamos hablando de cualquier boludez, 350.000 personas por día. ¿Sí? El segundo más importante es Morelos. Y que es muy importante, como dije, porque es el final del tren eléctrico. Entonces yo lo puedo ver de las tres maneras. Cuando piensen en sus proyectos, piénsenlo al mismo tiempo, no separadamente, como un municipio que pertenece a la corona pobre de la región metropolitana, la segunda corona, como un municipio que pertenece a una cuenca, a la segunda cuenca más importante hídrica de la región metropolitana de Buenos Aires, y como un municipio que pertenece a un eje de crecimiento ferroviario, vial, tremendamente importante en este eje, el segundo después de Morón. ¿Sí? Piénsenlo de las tres formas, a ver qué jugo le pueden sacar, cómo pueden aprovechar las oportunidades que les da esta cátedra de trabajar en un lugar tan singular, tan en transformación, tan en cambio. No se pierdan la charla de Carolina del 24. Me quedaba una. Fíjense, acá hay un grafiquito muy sencillo, muy cuenca del Riachuelo, cuenca de Reconquista, cuenca del río Luján. ¿Sí? ¿Dónde está la capital federal? Acá, pegada al Riachuelo. ¿Sí? Fíjense la diferencia en el proceso de urbanización del Riachuelo y del Reconquista. La urbanización del Riachuelo acompañó al Riachuelo. El Reconquista lo perforó. Entonces, cuando ustedes vean compartir pedazos de áreas urbanas con campo, se debe a que como la capital está excéntrica de esto, los brazos, los tentáculos, la mano abierta del área metropolitana de Buenos Aires cruzó transversalmente, y desde ese punto de vista, estrictamente ecológico, este impacto es mucho peor que este. Mucho peor que este, porque el resto no es otra cuenta. Esta es la lógica de urbanización. Nosotros vamos a trabajar en este eje, donde, a diferencia de este eje del Riachuelo, que aparece totalmente urbanizado casi hasta el inicio, acá les van a aparecer huecos muy importantes en relaciones campo-ciudad todavía bastante relevantes. ¿Sí? Este es el indicador. Es un gráfico interpretativo. No es que sea exactamente así, pero piensen que el proceso de urbanización sigue esta lógica. Piensen que el proceso de urbanización sigue esta lógica, no esta. Una lógica de urbanización que atraviesa, que se lleva puesto el río y que se lleva puesto sus virtudes también. Bueno, nada más. Muchísimas gracias.